Volviendo un poco al desarrollo teórico, parece conveniente desarrollar una aproximación a cómo afecta esta perspectiva a la observación de los procesos de trabajo y de cooperación humana. Hay que decir que la cooperación humana, especialmente los aspectos de división del trabajo y de cooperación especializada, constituye uno de los aspectos más interesantes y relevantes para esta aproximación teórica. La aparición de un trabajo social con cualidades específicas no es exclusiva de la especie humana, pero solo en el ser humano se consigue, por una parte, por una vía diferente a la del instinto o la pulsión, sino que está orientada por cualidades específicas del proceso histórico, de tal manera que la especialización en el ser humano toma un aspecto completamente diferente. Es más rápida para la adaptación y no depende de la evolución genética, que es de carácter aleatorio, informacional, sino de la evolución comunicativa, que tiene aspectos racionales y deliberativos. Pero esto tiene un precio energético importante. Cada ser humano como sujeto no solo consume energía social en el proceso de producción, sino que consume un trabajo especial en el proceso de especialización o socialización específica, signado en la incorporación de saberes, habilidades, creencias y hasta sentimientos específicos para realizar una función social especializada en un determinado contexto. Eh, lo cual es más claro, por ejemplo, en contextos de creciente interdependencia, ¿verdad? Así, hay dos aspectos diferenciados pero concordantes. Por una parte, la solidaridad o cooperación en la división del trabajo, que precede a las preferencias particulares en este sentido, y por otra parte, la compulsión o cooptación para participar de esta división del trabajo, que se obtiene en el proceso de socialización o eventualmente en la coerción. El primer proceso sobre todo se hace por condicionamiento o por disciplinamiento, aspectos que tienen gran importancia también en esta perspectiva histórica y que claro, tampoco son una novedad, simplemente adquieren un nuevo cariz y diferentes matices en esta aproximación. Pero hay una trampa histórica que se pierde de vista al observar solo sociedades muy complejas en las que la especialización es ya una cosa dada, como lo es la interdependencia. La regulación de la entropía social sigue una regla energética adicional a lo que hemos dicho hasta ahora. La energía dinámica no solo tiende a descargarse del sistema, o no lo dijimos antes, a desintegrar las relaciones integrantes del sistema por el que circula, como se orienta a la descarga, busca también la vía más económica para descargarse, la menos resistente. Se trata de una función energética general y es una constante, ¿sí? Busca la vía más fácil, la energía, para descargarse, porque si no implica que hay resistencias y hay elementos que se lo impiden. En este sentido, la creciente complejidad social observada por la teoría sociológica clásica expresa complejos sistemas de gestión de la entropía y problemas que son nuevos. Eh, son problemas que las corrientes principales en la sociología, incluso actualmente, dejan sin siquiera observar, pero que, en mi opinión, son cocausales de gran importancia en los procesos sociales. La creciente complejidad solo se explica en términos de maneras más eficientes de gestión de la energía social y su regulación en la sociología más ortodoxa, pero más eficientes respecto de qué. No es más eficiente en términos internos del sistema, sino en términos de, por un lado, la adaptación general al entorno, que puede estar constituido por otras sociedades humanas, y, por otro lado, de la gestión de las propias tensiones internas que afectan, por ejemplo, a los sujetos que componen el sistema social. En este sentido, el constante incremento de la división del trabajo implica que las sociedades humanas han perdido la capacidad de disipar sus tensiones por mecanismos menos onerosos y deben recurrir a un constante incremento de sus cantidades internas de energía circulante. Un proceso que se alarga en la historia, pero que es muy, muy, muy importante. Por eso no es nada sorprendente que las grandes sociedades terminen fallando en su interacción con el entorno o terminen fallando en su capacidad de mantener su sobreexcitada organización interna.
Cuando cuando el entorno no puede absorber más entropía, los dispositivos y mecanismos internos de la sociedad no pueden sino dejar que las relaciones sociales se desintegren. Si no se encuentra un nuevo punto de equilibrio dinámico, el colapso es la consecuencia necesaria del proceso. El colapso signado por un cambio completo en las relaciones sociales, si hay relaciones sociales sobrevivientes. Repetiría que Marx dice que ninguna sociedad desaparece hasta que no agota todas las formas productivas, formas de solidaridad y división del trabajo que caben en su seno, pero no explica la razón. La razón es que ninguna sociedad desaparece mientras consigue no desaparecer, es decir, mientras no agota todas las formas de regulación de la entropía social que le permitan seguir reproduciendo las relaciones sociales que la componen. En niveles cambiantes y dinámicos, y subsidiariamente a los sujetos que forman parte de esas relaciones sociales. En su momento, cuando capté esa idea, fue una tarde fría de invierno madrileño, para darle un toque romántico. Cuando capté esa idea lloré. Sentí internamente un movimiento emotivo muy personal que había matado a Marx, al Marx que había en mí hasta ese momento. La revolución socialista ya nunca sería para mí la consecuencia necesaria de las contradicciones internas del capitalismo, porque el propio socialismo de Estado pasó a formar parte de un conjunto de sociedades de alta circulación energética, y en ese lugar es donde yo encuentro los problemas de regulación de la entropía. Los problemas van a estar, aunque el capitalismo desaparezca, mientras el tamaño de las sociedades, su complejidad interna y la cantidad de energía que hagan circular sea tan grande que amenace permanentemente tanto la adaptación al entorno como la constitución de las relaciones sociales, por transferir demasiada tensión a los sujetos que las componen. Podemos atender entonces a la relación que existe en esta perspectiva entre la producción material, tanto subjetiva como de las relaciones sociales, y la regulación de la entropía social. De hecho, esta perspectiva implica que la producción es un aspecto más de la regulación. ¿Sí? La producción material es un aspecto de la regulación. La regulación es el concepto más amplio que tenemos para entender la sociedad humana. Vale decir, este aspecto es absolutamente necesario, pero hay otros aspectos igualmente necesarios. La socialización y la resolución de conflictos, por ejemplo, para habilitar la evolución comunicativa. La reproducción de las condiciones materiales de existencia ya no ocupa el lugar exclusivo, como ocurría en el marxismo tradicional, porque la reproducción de las condiciones de regulación es igualmente compulsiva y necesaria. Vale decir, es igualmente determinante para la construcción de los sujetos, para la construcción de las relaciones sociales, para la lógica y la dinámica del poder, del mundo de las ideas. Todo va a estar ligado también a la regulación. Cuando una sociedad produce algo, alimentos, por ejemplo, lo hace para evitar que los sujetos que la componen mueran de hambre y la entropía social se realice de tal forma que se interrumpa la continuidad del sistema. Pero ocurre lo mismo cuando produce elementos simbólicos. Suponen un gasto extra de energía, pero contribuyen a la continuación de ciertos aspectos de funcionamiento sistémico. Por ejemplo, se producen gustos por ciertas formas de diversión, en muchas ocasiones excrementales o indefinidamente ridículas, porque sin ellas el estrés social transferido a los sujetos en esas relaciones de producción sería intolerable. Esta es una diferencia con la teoría sociológica clásica, pero marca pautas de continuidad a la vez con ella. Creo que en la teoría clásica existe un problema ideológico de base, llamémosle desviación positivista y progresista. Por su contexto de aparición, la conciencia hegemónica que existía en los últimos 3 siglos, de que la sociedad crece, mejora o se supera en algún sentido, incluso la perspectiva pesimista de Weber, por ejemplo, con el aumento de la racionalidad, se basa en la suposición de que hay allí procesos irreversibles. Ciertamente, visto en una continuidad de
de la prehistoria a esta parte, esto parece cierto. El problema es que se ha estrechado ideológicamente la escala de observación y esto no permitía hacer la pregunta central. ¿Cuál es el beneficio evolutivo o adaptativo de una sociedad más compleja? Ciertamente la sociedad humana ha ganado control sobre la naturaleza, por un lado, especialmente sobre la propia naturaleza humana, y por otro lado, una sociedad más amplia tiende a ganar control sobre otras formaciones sociales. Pero no hay en realidad beneficio evolutivo alguno. Ante determinadas fallas en la regulación, se desarrollaron nuevas respuestas para la circulación de energía, en algunos casos de forma consciente y otras no. Y eventualmente el incremento continuo de la complejidad interna se transformó en el mecanismo central de regulación que permitía la continuidad sistémica. Esto es una cuestión central, absolutamente capital, pero es demasiado larga para explicarla con más detalle ahora. Digamos, el triunfo de las sociedades que deben aumentar permanentemente la cantidad total de energía que circula que circula internamente para continuar funcionando. De todos modos, el aumento de la complejidad solo implica nuevos fallos eventuales en la regulación y una creciente debilidad interna y externa de las capacidades de reproducción. Esto se verifica, por ejemplo, en el acortamiento de los tiempos de estabilidad social a gran escala. Es extremadamente significativo si se revisa la evolución de las sociedades humanas en el largo rango, digamos, desde la aparición de la especie, desde la aparición de los sistemas históricos, se puede apreciar, por ejemplo, desde la aparición de los grandes estados, que estos tiempos de estabilidad entre que aparece una formación social compleja y es reemplazada por otra o desaparece absolutamente, se vuelven cada vez más cortos, precisamente porque la inestabilidad introducida por las mayores cantidades de energía circulante producen ese resultado. Es cierto que las sociedades complejas son más adaptables, poseen más resiliencia interna, son mucho más poderosas que las sociedades más simples, porque mueven y orientan internamente mayores cantidades de energía y de capacidades sociales y cognitivas. Y reconducen la energía más velozmente, pero son también mucho más inestables. Sus relaciones sociales son más volátiles y menos resistentes, más conflictivas internamente y sobre todo más caras en su funcionamiento. Exigen más de los sujetos que las componen en su formación y en su actividad constante. Este es un tema muy interesante, pues la sociedad disipa parte de su entropía en los propios seres humanos que la componen. Y es mucho más exigente todavía con el medio ambiente. La velocidad que tiene para degradar el entorno al transferir su entropía interna es mucho mayor. Por eso son menos durables, cambian más rápido y se exponen más rápidamente al colapso civilizatorio o ecológico. En la actualidad, el uso de energías complementarias compensa todavía estas debilidades, pero hacen a la sociedad contemporánea más dependiente y frágil. Ya no solo somos interdependientes entre nosotros en las relaciones sociales, sino que somos dependientes de la existencia de determinados factores externos que son inestables en sí mismos. Vale decir, en estas nuevas sociedades la capacidad adaptativa está comprometida al mismo tiempo que se vuelven más complejas las condiciones de regulación de la entropía. Es una coyuntura sumamente peligrosa que se expresa en lo que he llamado, en otro lugar, daño estructural, el riesgo medioambiental y en la inestabilidad social comparativa. Por ejemplo, la edad de oro del capitalismo europeo, alimentada por la explotación masiva y sustentada en un compromiso entre clases, realmente no llegó a durar más de 40 años.